Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo El hechizo de la inflación del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Si bien no es posible desenmascarar en pocos minutos todas las falacias que giran en torno a la inflación, trataremos de examinar por qué y de qué manera un incremento en la cantidad de dinero en circulación lleva a que se eleven los precios. Hay quienes sostienen que si el Estado emitiese más dinero, distribuyéndolo equitativamente entre la población, la riqueza de todos aumentaría en dicha proporción. Así, piensan en el papel como si representara una forma de riqueza que pudiera incrementarse a voluntad con solo disponer de una simple imprenta. Incluso llegan a discutir enfáticamente la cuestión relativa a cierto multiplicador que, como por arte de magia, convierte cada billete impreso e invertido por el Estado en el equivalente a varios más que se suman a la riqueza del país. Por otro lado, existen otros que reconocen que si todo fuera tan sencillo como creen los anteriores, el Estado podría resolver la totalidad de los problemas económicos simplemente emitiendo billetes. Presienten la existencia de un obstáculo y piensan que el Estado debería limitar, de una u otra forma, la cantidad de dinero adicional a emitir. Así, emitiría justamente lo indispensable para dominar alguna que otra supuesta deficiencia. Por último, existen quienes afirman que cualquier incremento sustancial en el volumen de dinero en circulación lleva consigo la reducción del poder adquisitivo de la moneda. En otras palabras, conduce a un aumento en el precio de los bienes. Resulta interesante mencionar que esta consecuencia a algunos no les preocupa. Por el contrario, precisamente desean la inflación porque aseguran que mejorará la situación de los deudores pobres frente a los acreedores ricos, estimulará las exportaciones y reducirá las importaciones, e incluso hay quienes sostienen que la inflación es absolutamente necesaria para superar las depresiones, poner de nuevo en marcha la industria y alcanzar el pleno empleo. Sobre esto le preguntaremos a nuestro invitado del día de hoy. Ahora bien, el aumento de la cantidad de dinero se origina siempre por algún motivo en particular. Normalmente se produce porque el Estado realiza más gastos de los que puede o desea afrontar mediante impuestos o emisiones de deuda pública y por lo tanto recurre a la emisión de dinero para financiarlos. Por ejemplo, el Estado quiere cubrir los gastos de determinado programa e imprime billetes destinados a ello. El primer efecto consistirá en una elevación del precio de los insumos necesarios para el programa. Quienes los ofrecen obtendrán mayores sumas de dinero como resultado del aumento conseguido en precios y ventas. Este nuevo grupo comprará ahora a su vez mayor cantidad de mercaderías a un grupo diferente. También, estos podrán elevar sus precios, obtener más ingresos y adquirir mayor cantidad de bienes de otro grupo y así sucesivamente hasta que la elevación de precios e ingresos monetarios se haya extendido por todo el país. Cuando se haya completado el círculo, casi todos contarán con mayores ingresos nominales, pero se habrá provocado un alza en los precios en general y la nación no será ahora más rica que antes. Esto no significa, sin embargo, que la riqueza absoluta o relativa de cada individuo y su renta conserven las mismas proporciones que antes dentro de la economía general. Por el contrario, con toda certeza, el proceso inflacionario afectará de distinta forma a los diferentes grupos de intereses económicos. De lo anterior se desprende que la inflación es un ejemplo adicional de la lección central en economía. Si bien puede beneficiar durante un breve periodo a ciertos sectores, solo será a expensas de otros. A largo plazo, engendra consecuencias desastrosas para la comunidad entera. Lo que la inflación realmente hace es alterar los precios relativos de la economía. Enturbia y trastoca todo el proceso económico. Por un lado, la inflación cubre cualquier proceso económico con un velo de ilusión. Confunde y engaña a la inmensa mayoría, incluso a quienes sufren sus consecuencias. Es frecuente que una persona se alegre si aumenta su salario y crea que ha mejorado su situación, aunque ahora todo le cueste el doble que antes. No es que no perciba el alza experimentada en el costo de vida,
pero no advierte tan claramente su situación real actual como lo hubiera hecho si, permaneciendo igual el nivel de precios, le hubieran reducido el salario al nivel de asignarle el mismo poder adquisitivo más bajo que ahora posee. En el libro, Hazlitt dice que la inflación es la hipnosis o anestesia que amortigua el dolor de la operación. Es el opio del pueblo. Por otro lado, es frecuente pensar a la inflación como una forma singular de tributación. Quizá la peor, ya que exige más a quienes menos posibilidades económicas tienen. Hazlitt sostiene que, aún suponiendo que la inflación afectase a todos por igual, equivaldría a un impuesto sobre el consumo que gravaría con igual porcentaje toda clase de bienes. Podría ser considerada como el equivalente a un impuesto sobre la renta que gravara con idéntico porcentaje y sin permitir exención alguna los ingresos de todos los miembros de la colectividad. Es más, en su naturaleza está gravar no solo el consumo de cada individuo, sino también sus ahorros. Pero como ya hemos mencionado, la situación que se origina es todavía más grave porque la inflación no afecta a todos en la misma proporción. Hay quienes sufren más que otros, al menos en cuanto a porcentajes. Como ocurre con cualquier otro impuesto, la inflación perturba todo cálculo económico e influye poderosamente en nuestra conducta privada y en la orientación de nuestros negocios. Dificulta la previsibilidad y el ahorro, induce a toda clase de despilfarros y aventuras económicas, con frecuencia incluso hace más provechosa la especulación que el esfuerzo productor. Destruye la normal estructuración de unas relaciones económicas estables y, por si fuera poco, sus injusticias provocan que las personas deseen remedios desesperados para erradicarla, llegando a solicitar hasta la implantación de controles totalitarios. A continuación hablaremos de este tema con Emilio Ocampo, economista, director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de UCEMA. Emilio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Un placer. Para comenzar, déjame preguntarte, si nos queremos iniciar en el estudio de la inflación, ¿vos cuáles dirías que son las principales escuelas que hoy tenemos que tener en cuenta, independientemente de que coincidas con sus conclusiones o no, pero digamos, ¿qué es lo que uno tiene que estudiar de las escuelas económicas en términos inflacionarios? Bueno, es un tema que tiene mucho debate, obviamente, y hay muchas teorías. Yo diría que están, por un lado, todos los que asignan poca, digamos, influencia a la moneda, por ejemplo, quienes gobiernan hoy, que argumentan que la emisión monetaria no es el problema, que sino lo que es el problema es básicamente la guerra con Ucrania, o qué sé yo, cualquier otra cosa. Las económicas, por un lado, la escuela neokeynesiana, que es la síntesis de la escuela neoclásica y los keynesianos, y que es lo que domina, si querés, la mentalidad de los banqueros centrales en los países avanzados. Después tenés la teoría fiscal del nivel de precios, que es una teoría que emerge de toda la escuela de expectativas racionales, etcétera. O sea, hay varias escuelas. Lo que pasa es que estas escuelas generalmente se aplican o se fueron desarrolladas para tratar de entender lo que pasa en economías como la de Estados Unidos o las economías europeas, y nosotros tenemos una realidad algo distinta. Yo, de todas maneras, coincido en que obviamente la inflación es un fenómeno monetario que tiene un origen fiscal, pero decir que la inflación tiene un origen monetario es decir como una inundación, es un fenómeno acuático, ¿no? O sea, es casi una tautología. Entonces uno tiene que entender qué origina el problema. El problema en la Argentina es un problema, volviendo a la Argentina, un problema fiscal, y ese problema fiscal tiene una raíz política, digamos, porque la incapacidad de gobiernos sucesivos para vivir dentro de una restricción presupuestaria es en definitiva el problema. Eso lo escribí, lo tengo bastante desarrollado en un libro que escribí junto con Nicolás Kachanowski, que se llama Dolarización, una solución para la Argentina, y tiene varios capítulos en que analizamos el tema inflacionario históricamente en la Argentina, etcétera. Así que remito a la audiencia a ese libro para
para una discusión un poquito más académica, detallada del tema, ¿no? Excelente. Déjame detenerme un momento en esto que decías de estas teorías. Muchas de ellas fueron pensadas en Estados Unidos o quizá considerando el fenómeno allí. A mí, desde cuando me he puesto a leer la teoría, ¿no? En relación con esto y distintas escuelas, siempre me dio curiosidad si el fenómeno como tal, si la inflación, la entendemos como que es igual en todo el mundo, y por eso me resulta interesante tu comentario, porque, por ejemplo, una escuela que no mencionaste, que es el estructuralismo, hace un hincapié más a nivel regional, en términos de Latinoamérica, más allá de que, de nuevo, de que quizá vos me puedas decir, no, mirá, yo no coincido con los supuestos de los que parte el estructuralismo, sus conclusiones, pero digo, la inflación en sí misma como fenómeno, ¿la podemos estudiar a nivel mundial, independientemente de cómo funciona en cada país, o hay una cuestión local en cada caso particular? Muy buena pregunta. Yo creo que hay una cuestión local, porque la cuestión local tiene un rasgo institucional, es decir, tiene una dimensión institucional que básicamente altera la manera en que operan los agentes económicos y que también tiene una influencia diferente sobre la demanda de dinero, sobre la definición del dinero mismo. Y entonces yo creo que, a pesar de que es un fenómeno universal, histórico además, porque la inflación existe de que los gobiernos han podido acuñar dinero, lo cual te da la pauta de que hay un elemento central que tiene que ver con el gobierno y lo que hace el gobierno con el dinero, porque una economía de trueque básicamente no puede haber inflación. Pero está bien lo que preguntás, porque la escuela estructuralista, para hilar un poquito más fino, hay una versión escandinava, digamos, y después está la versión latinoamericana, que asociamos mucho a Zunke, la Olivera y todos ellos, que ellos plantean que existen ciertas rigideces y ciertas inelasticidades de oferta en ciertos sectores de la economía, y eso hace que la inflación sea, digamos, estructural y que no sea, incluso Olivera, cuando habla de la inflación estructural, él dice que no es siempre estructural, él no niega la influencia del fenómeno monetario, lo que pasa es que dice que la moneda no es la causa, sino la consecuencia. Entonces, toda una historia o toda una teoría respecto al carácter endógeno del dinero. Es decir, dice, sí, la oferta monetaria aumenta, pero no es lo que causa la inflación. La rigidez estructural es lo que hace aumentar la cantidad de dinero. O sea que esas son todas discusiones bastante teóricas, pero para ser concreto, sí, creo que hay ciertas cuestiones locales que hay que tener en cuenta, lo cual no significa que la inflación sea un fenómeno distinto, porque la inflación en definitiva es la desvalorización de la moneda, y esa desvalorización es un fenómeno que es universal. Es decir, cuando vos tenés la moneda pierde valor en términos de la canasta de bienes, esa es la inflación. Entonces, es un fenómeno universal, pero las características de un país la pueden hacer algo distinta o obligarnos a entender factores que en otros países no son importantes, ¿no? Y eso mismo que nos decís es válido también a la hora de combatirla. Depende en qué país estemos hablando, las tasas de inflación que querramos bajar, va a depender de cómo hay que atacar el fenómeno, o la respuesta siempre viene dada por la emisión monetaria. Los factores institucionales son importantes. En un país como Estados Unidos, con un banco central creíble, que tiene una tradición, una manera de operar, etcétera, vos podés hacer cosas que un banco central en la Argentina no puede hacer. Es decir, los grados de libertad que tiene un formulador de política en la Argentina no son los mismos grados de libertad que tiene la Reserva Federal. Entonces sí, hay distintas maneras de enfocar, porque la Reserva Federal, digamos, por el mero anuncio de que va a subir las tasas, ya eso influye sobre las expectativas inflacionarias, claro, etcétera, etcétera. En la Argentina vos haces un anuncio y no te lo cree nadie, ¿me entendés? Entonces es distinta la manera en que vos tenés que enfocar el problema. En la Argentina el problema es mucho más serio
y es más profundo y tiene que ver, como decíamos, con un tema fiscal estructural, es decir, con una incapacidad del sistema político de vivir dentro de una restricción presupuestaria, de ajustar sus gastos al nivel de ingresos, ¿no? Quiero conectar estos distintos factores que nos mencionás preguntarte de qué depende el valor del dinero, si es, digamos, cada uno de estos factores también son la respuesta, para después ir a cuáles pueden ser lo que tendríamos que mirar, digamos, como indicadores de una hiperinflación. Bueno, mira, el valor del dinero depende de la utilidad que le genera a la gente. La gente usa el dinero mayormente como un medio de pago, como para realizar transacciones. Como reserva de valor no es, generalmente se dice que hay tres funciones: unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. En realidad el medio de cambio es lo más importante del dinero. O sea, cuando ya el dinero no te sirve como medio de cambio, entonces ahí te vas, lo cambiás. Porque incluso en situaciones de altísima inflación es una unidad de cuenta totalmente ineficiente, pero sí, nosotros, por ejemplo, en Argentina seguimos usando como unidad de cuenta el peso, cada vez menos, porque cada vez, digamos, con esta inflación ya no sabemos lo que son los precios, ¿no? Pero lo importante es, si vos dejás de ser una unidad de cuenta fiable, tampoco tenés tanta utilidad como medio de cambio. Es decir, ¿por qué la gente se dolariza en un país como la Argentina? Porque ya no sabe qué vale el peso en definitiva, y entonces es más fácil medir las cosas por una unidad de cuenta estable, entonces la estabilidad del valor de la moneda es un factor importante que tiene que ver con la demanda. La gente obviamente demanda dinero por transacciones, demanda dinero por la actividad económica que desarrolla, pero ahorra, por ejemplo, la gente no ahorra en pesos hoy en la Argentina, no es una reserva de valor. El peso no es una reserva de valor. El dólar sí es una reserva de valor. Mucha gente ahorra en dólares. Para que sea una reserva de valor, vos necesitas que sea estable. Entonces, todas estas cosas se influyen mutuamente, pero lo importante a destacar es que no es el gobierno el que fija el valor del dinero. El gobierno pretende fijar el valor del dinero, pero no puede fijar el valor del dinero. El valor del dinero lo fija la gente. Y de la interacción de la demanda de la gente por el dinero y la oferta del dinero por parte de las autoridades es que al final se determina el nivel de precio, que es, digamos, el precio del dinero, si querés. Clarísimo. Así que, perdón, ahora con respecto a la hiperinflación... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que prácticamente uno puede pasar que de un día para el otro eso se dispara y quizás la situación que tenías era más o menos la misma que el día anterior, digamos? ¿Por qué es que un día para el otro la gente se quiere deshacer del dinero que tiene? Absolutamente. Bueno, yo no sé si es de un día para el otro, o en la Argentina, si pensás en la historia y vas para atrás y mirás cuando nosotros estuvimos cerca de la hiperinflación, y acá aclaro algo, hay una definición académica de la hiperinflación que dice que es cuando la tasa mensual supera el 50%. Bueno, esa definición es totalmente arbitraria, es una definición que utilizó un economista norteamericano llamado Philip Kagan cuando estudió las hiperinflaciones europeas. Claro. Lo que quería decir Kagan es que hay un cierto nivel, una cierta tasa de inflación, a partir de la cual la gente, la manera que demanda dinero es ya independiente de la tasa de interés, de su nivel de ingresos, etcétera, y que lo único que importa son las expectativas a futuro. Esa definición arbitraria de Kagan del 50% no es enteramente aplicable, porque lo que se vio en las hiperinflaciones latinoamericanas es que muy por debajo del 50% mensual la demanda de dinero se empieza a comportar de esa manera. Yo te diría que cuando ya superás el 15, el 20% mensual, estás en terreno hiperinflacionario. No tiene mucho sentido hablar de si es 15, 20, 35. En realidad, cuando estás en 35, 40, 50, ya es más o menos lo mismo. La demanda de dinero se comporta de manera similar. Y en la Argentina, ¿cuándo tuvimos brotes hiperinflacionarios? Bueno,
el primer brote hiperinflacionario lo tuvimos con el Rodrigazo. El segundo brote hiperinflacionario fue en marzo del 76. Después tuvimos uno en mediados del 85, que dio origen al Plan Austral, y después tuvimos en el 89 ahí ya 2 hiperinflaciones a pleno, digamos, o sea, que superaron este nivel de 50% mensual. Y en todos estos episodios, cuando vos mirás, especialmente el del Rodrigazo, y del 89, y principio del 90, fue cuando el gobierno tiró la toalla con la política cambiaria. Eran situaciones donde el gobierno venía reprimiendo precios, reprimiendo tipo de cambio, etcétera, y se queda sin reservas y ya no puede tirar más, y dice, bueno, y ahí en situaciones donde la inflación ya era alta, digamos, ya estaba en 8, 9% mensual, y ahí se dispara, digamos, la hiperinflación. Y la hiperinflación, un tema importante, que es más importante que te diría que el nivel de si la inflación es 50 o 30, lo que sea mensual, es que hay un elemento político detrás. Uh-huh. Y el elemento político es que hay una expectativa generalizada de que el gobierno ya es incapaz de manejar la situación, digamos. La hiperinflación tiene un ingrediente que es político. Entonces, ese ingrediente político se manifiesta, por ejemplo, cuando tira la toalla, las autoridades tiran la toalla y dicen, bueno, nosotros no podemos controlar más nada, y ahí se dispara todo. Entonces, hoy en la Argentina, ¿qué estamos? Estamos con niveles de inflación que oscilan entre el 7, el 8, 9%, y ni siquiera sabemos si son verdaderos, porque la gente que va al supermercado probablemente ve que los precios aumentan más que 8 o 9%, porque digamos, tenemos los precios cuidados y la manera que el INDEC construye el índice de precios, y suponemos que lo hacen bien y que no lo están tocando, si querés, pero estamos en esos niveles. Y la cuestión es, ¿nos podemos ir a una hiper? O sea, la gente dice, ¿cómo nos vamos a una hiper? Y bueno, la posibilidad de irnos a una hiper tiene que ver con la decisión que tome el gobierno de devaluar o no. Por ejemplo, si el gobierno decide devaluar ahora, que es la discusión y la especulación del momento, si el Fondo Monetario le obliga a devaluar, si Cristina le da el brazo a torcer y permite a Massa devaluar, toda esa cuestión nos puede terminar llevando a una hiperinflación si es que el gobierno finalmente dice devalúa. ¿Por qué? Porque la realidad es que el Banco Central hoy tenés un cepo, la gente no tiene muchos lugares donde poner su liquidez, no podés sacar fácilmente el dinero afuera de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que el gobierno tire la toalla, en este escenario de inflación que estamos viviendo, es muy probable que vayamos a inflaciones de 15-20% mensual, y ahí, cuando estás en ese nivel, tiende a aumentar hasta que el gobierno o un gobierno viene y dice, bueno, basta, vamos a hacer las reformas fiscales, etcétera, monetarias. Eso te iba a preguntar, ¿cambia el escenario en el caso de que, por ejemplo, suceda una devaluación con este gobierno y sean estas las condiciones políticas, a que suceda más cercano a las elecciones o con un próximo gobierno con otro factor político que quizás genere menos incertidumbre? Bueno, te doy un ejemplo. Sí. En febrero del 89, que gobernaba el radicalismo, se venían las elecciones, parecía que el radicalismo iba a perder. En febrero del 89, el Banco Central dice no sostenemos más el tipo de cambio, y ahí empieza la hiperinflación, la primera hiperinflación del 89. Y las elecciones las gana Menem, y se adelanta el traspaso del mandato creo que de diciembre a julio. Menem asume el 8 de julio, y en julio del 89 la inflación mensual en la Argentina fue 195%. Mensual. O sea, fue mucho más que la inflación anual que tenemos ahora, que está alrededor de 115, sí. 120%. En un mes, 195. Llegó Menem y en 3 meses logró bajar la inflación a 3,5, 4%. O sea, en octubre del 89 la inflación está en 4,5. Claro. Ahora, llega diciembre y el gobierno, el 10 de diciembre, el ministro de Economía se ve obligado a devaluar y la inflación se va de vuelta a niveles estratosféricos. Entonces, cuando tenés un cambio de gobierno y el gobierno anuncia que va a ser
una serie de reformas estructurales, fiscales, porque convengamos que hay algo que es central en la inflación, que es el aspecto fiscal, y el hecho de que el gobierno usa la moneda para financiarse, ¿no? Entonces, vos tenés que cambiar las expectativas. Acá, mirando a futuro, ¿qué tenemos? Tenemos las PASO que nos van a decir a ver quién es el probable ganador de las elecciones de octubre, y tenemos un traspaso del gobierno en diciembre. Por más que gane alguien que sabemos que va a hacer algo bien y que va a hacer una reducción del gasto público, etcétera, etcétera, faltan 5 o 6 meses hasta que haya un traspaso del gobierno. Entonces, es una situación muy, muy delicada. Si se dispara un brote hiperinflacionario en el próximo mes, va a ser muy difícil todo el periodo de transición hasta diciembre, muy difícil. Porque durante ese periodo claramente va a haber un gobierno que no tiene credibilidad, que no tiene herramientas para bajar la inflación, con lo cual, digamos, va a ser una situación complicadísima para mí. La otra situación es que, de alguna manera, el plan aguantar aguante y se llegue a diciembre un poco peor que ahora, con inflaciones del 10% mensual, digamos, sin reservas, etcétera, etcétera, y le toque al gobierno que viene hacer todos los ajustes que no hizo este. Va a ser una situación muy complicada también para el próximo gobierno. Ahora, mientras te escuchaba comentar este caso de cuando asume Menem y cómo fueron esos cambios, pensaba en cómo se puede relacionar esto con la idea de que existe un rezago en la inflación. Y si es que esto, digamos, no sucedió así, a veces se habla de 12 meses, 18 meses, si esto no sucedió así porque, como vos comentabas, hubo en realidad una caída de la demanda de dinero en ese momento y no tal emisión monetaria, o si en realidad ese rezago efectivamente en algunos casos puede durar menos tiempo. El rezago puede durar menos. En realidad, el rezago, cuando vos hablas de rezago, estás hablando del impacto que tiene el aumento de la oferta monetaria sobre los precios. Y en Estados Unidos, Friedman en los años 70 decía que el rezago era 18 meses, 2 años más o menos. La realidad es que depende de las expectativas. Si vos estás en un país con nivel de hiperinflación, no tenés rezago. Básicamente el impacto monetario se siente inmediato. Entonces, cuando vos todo tiene que ver con el grado de sorpresa con la cual la autoridad monetaria actúa, digamos. Y si vos sorprendés a la gente, para que la gente se da cuenta, hay cierto rezago. Ahora, cuando la gente ya está alerta y ya sabe que las autoridades, el modelo con el cual las autoridades operan, la idea del rezago empieza a ser mucho más vaga, es mucho más difícil conceptualizar el rezago. Entonces, yo te diría que en este caso, en la Argentina, con inflaciones de 8 o 9% mensual, cualquier desborde monetario se va a sentir rápidamente. No va a haber un rezago a 12 meses. Ahora, lo que sí podés pensar es que si vos cortás, una cosa es, vos decís, bueno, ¿cómo opera el rezago? Si yo aumento la oferta monetaria, ¿cuánto tarda en llegar a los precios? Y ahora, y si yo reduzco la oferta monetaria, ¿cuándo van a empezar a caer los precios? Es decir, claro, te interesa el rezago en un escenario de estabilización, porque vos decís, bueno, ¿cuánto demora en ver este resultado? Claro, vos fíjate lo que pasó con Macri, que, digamos, después del último acuerdo del banco con el Fondo Monetario Internacional, hicieron un esquema de metas monetarias que no tenía que aumentar la base, y sin embargo la inflación estaba en 50%, lo cual llevó a muchos a decir, ven, que la parte monetaria no importa. Bueno, sí importa, lo que pasa es que la gente estaba mirando qué iba a pasar, y el tema es las expectativas. Entonces todo tiene que ver con las expectativas. Vos podés actuar, si vos sos creíble y podés actuar sobre las expectativas, vas a tener un impacto mucho más rápido de la inflación. Si la gente no te cree, si vos anunciás, bueno, yo voy a reducir la inflación, voy a hacer todos estos cambios, voy a hacer todo y la gente no te cree, por más que reduzcas el ritmo de expansión de la oferta monetaria, no va a bajar la inflación. Entonces, hay que entender que el concepto de rezago opera de dos maneras.
Una, en cuanto a si vos aumentás la oferta monetaria, ¿cuándo pegan los precios? Y segundo, si vos tratás de estabilizar, que es el dilema que tiene la Argentina hoy, ¿vas a poder bajar la inflación? Por ejemplo, con la convertibilidad veníamos de una inflación muy alta. De los 3 meses previos a la convertibilidad, la inflación era promedio fue 15%. Y en los 12 meses siguientes se logró bajar la inflación a niveles relativamente bajos. La inflación de 12 meses de abril del 92 a abril del 91 fue, ponerle 27%. O sea, se consigue un impacto sobre la inflación muy fuerte. ¿Por qué? Porque se anuncia un plan monetario, que era la convertibilidad, que limitaba el financiamiento del Tesoro vía el Banco Central, y además por ley se establecía que toda la base monetaria debía estar respaldada por las reservas internacionales. Y entonces ahí tenés un esquema que fue creíble, la gente lo creyó, y entonces gracias a eso la inflación cayó rápidamente. O sea que si hay un ingrediente mucho más importante que la tasa de expansión de la oferta monetaria, es la credibilidad. Es decir, si vos estás en la situación como tuvimos en el 2018, el 2019, donde decís, bueno, yo no aumento más la oferta monetaria, pero la gente dice, estos se van a volver los kirchneristas, vamos a volver, es imposible que baje la inflación. Hay que tener en cuenta que las expectativas son claves, y si el gobierno no es creíble, si no logra convencer a la gente de que va a hacer lo que tiene que hacer, la inflación no va a bajar. Bien. Déjame que te pregunte esto, quizá viéndolo desde Argentina a lo mejor cuesta, pero bueno, quiero preguntártelo. ¿Existe algún caso donde la inflación sea buena? Y esto te lo pregunto pensando en que hay algunos economistas que sostienen, bueno, bajas tasas de inflación son mejor para mantener una economía en crecimiento, de lo contrario se podría entrar en recesión. ¿Qué pensás en relación con esto? No, yo creo que esta discusión de que si la inflación es buena es un disparate. La inflación no es buena. No puede ser buena nunca. Tampoco es bueno tener deflación profunda, pero decir que la inflación es buena, y más en un país como la Argentina, es como si vos sos un alcohólico, digamos, te curaste, fuiste Alcohólicos Anónimos, nunca más volvés a probar alcohol. Claro, sí, es que pensarlos de Argentina es casi que imposible. Si te tomás un sorbito de alcohol, sabés que vas a caer. Entonces, nosotros somos alcohólicos, nosotros es el equivalente a un alcohol. Entonces, si somos alcohólicos, que nadie me venga a decir que no, tomarte una copa de vino por día te puede hacer bien. No, si vos sos un alcohólico no puedes tomar ni una gota de vino por día. Entonces, yo creo que hablar de que si los aspectos beneficiosos de la inflación me parece un disparate. No tiene nada de beneficioso en un país como la Argentina tener inflación. Justamente tenemos que eliminar la inflación. Con la inflación es imposible que este país crezca, y con la inflación el destino que tenemos es hacer la Villa Miseria más grande de Sudamérica. Así que yo te diría, no hay nada beneficioso de la inflación. Clarísimo. ¿Hay algún otro mito de la inflación que te parezca que es importante derribar, que a lo mejor es como se piensa generalmente y que no lo hayamos mencionado hoy todavía? Mirá, sí, la inflación no la causan los supermercados, la inflación no la causa la guerra de Ucrania, la inflación no la causan los medios concentrados ni las empresas. La inflación tiene un origen fiscal, y la moneda es la manera en la cual la desvalorización de la moneda es la manera en que se refleja. El gobierno argentino, a través de su Banco Central, que lo controla, se financia con impuesto inflacionario que lo paga todos los asalariados. La gente que tiene dinero se protege contra la desvalorización de la moneda. Entonces hay que desterrar este mito de que son los supermercados o la estructura económica o las multinacionales. Todo eso es pavada. El culpable de la inflación es el gobierno, como decía Milton Friedman. Los gobiernos nunca quieren admitir que son los culpables, y siempre buscan algún culpable para eximirse de responsabilidad. La inflación tiene su origen en decisiones políticas, y lo tenemos que entender como votantes, y que si votamos mal
vamos a tener inflación. Para terminar, Emilio, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Buena pregunta. Vos mencionaste a Hazlitt al principio, Economía en una lección, es muy buen libro, y más moderno yo diría Thomas Sowell, que tiene un libro que no sé si está traducido al castellano, esa es la única dificultad. Pero Thomas Sowell es un economista norteamericano muy bueno y tiene un libro que creo que se llama Principios de Economía, y es una muy buena introducción a la economía. Y el de Hazlitt, que sí está traducido, un libro escrito en los años 40, pero que no ha perdido relevancia. Obviamente han pasado muchas cosas y uno se puede sofisticar y complejizar cuando estudia la economía, pero hay ciertos principios básicos que en esos libros están bien explicados. Fantástico. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias a vos. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast